En 1930 Uruguay solo tenía ojos y oídos para el primer campeonato mundial de fútbol, a pesar que 3 años después iba a estallar el golpe de Estado. En Estados Unidos se resentía el golpe feroz de la Gran Depresión y varios países latinoamericanos se iban a pique. ¿Qué pasaba con la selección mexicana? ¿Qué pasaba con México, con el país? ¿Cómo fue su aventura rumbo a tierras sudamericanas? Hoy con nosotros Carlos Calderón nos comparte su anecdotario mundialista. Bienvenidos a Qatar a la Mexicana. Comenzamos. Hola, queridos amigos de Qatar a la Mexicana. Pues el día de hoy, ¿qué les parece si les platico un poquito de cómo fueron nuestras primeras salidas al mundo? Vamos a hablar desde el 23, que el fútbol mexicano sale por primera vez, y vamos a llegar hasta el 30, para que después ya Manuel nos amplíe el panorama con las Copas del Mundo. En 1922, diciembre del 22, Juan de Dios Bojorquez, que era el embajador de México en Guatemala, le ofrece al equipo América, del cual era devoto seguidor, hacer una pequeña gira a inicios del 23, ¿no? En Guatemala. Entonces el equipo acepta. Es la primera vez que un equipo mexicano, cualquiera que este sea, sale al extranjero. Y entonces en diciembre, finales de diciembre del 22, el 30 de diciembre comienza la aventura. El recorrido dura 2 días desde la Ciudad de México hasta el Suchiate, para luego cruzar el Pangas. Los jugadores celebran el Año Nuevo a bordo del ferrocarril, ahí entre risas y abrazos. Es un grupo de estudiantes que prácticamente, que eran los jugadores de la América que no habían salido. En este viaje surge el canto de guerra del fútbol mexicano, que durante años lo escuchamos, el Chiquitibuna la Bim Bomba. Es de Carlos Garcés, uno de los mejores elementos del equipo, que estaba aburrido y se concentró en el sonido del tren, ¿no? El chiqui, chiqui, chiqui. Se le ocurrió componer una porra, entonces, por si ganaban en Guatemala, poderla utilizar, y tomó un papel, apuntó el chiquiti, luego se cambió a Chiquitibum y terminó con un Alabim Bomba. Gustó mucho a sus compañeros esta porra, y entonces así nace, ¿no? Es una pequeña anécdota. En este recorrido llegan por fin a Guatemala, los recibe el embajador mexicano, los lleva al Palacio Nacional a conocer al presidente, el general Orellana, y el 1 de enero del 23, el América derrota a la selección formada por los jugadores más representativos de la capital chapina por 3-2, celebran con la porra y hasta el embajador se unió a ella, ¿no? Los americanistas pierden el segundo partido al día siguiente y ganan el último. Mientras tanto, en tenis, porque además iban 2 tenistas mexicanos, no solamente los futbolistas, los mexicanos dan cuenta de los chapines con facilidad, y antes de abandonar Guatemala, se encuentran con la novedad de que van a participar también en un partido de básquetbol que no estaba contemplado. Inclusive existe la fotografía donde están los jugadores con estas playeras de sin manga, ¿cómo le llaman? Tipo bolsa, ¿no? Participan y resulta que en este partido de básquetbol ganaron. Participaron en el partido Adolfo Frías Beltrán, que era el jefe de la delegación, el doctor Izquierdo, Carlos Garcés, Nacho de la Garza y el tenista del Canto fueron los elegidos para el partido. Lo ganan, concluye la gira, pero antes de regresar a tierras mexicanas, agradecidos, invitan a la selección guatemalteca a que a finales de 1923 ellos nos regresen la visita, y en este momento, hacia finales del 23, se forma lo que sería la primer selección mexicana, porque muchos dicen que esa América que viajó es la primera selección. No, a finales del 23 se forma la primera selección mexicana, y en el campo del Club España, el 9 de diciembre, juegan ya el primer partido. Son 3 partidos emocionantes, ya en la playera ya por primera vez un escudo nacional, y México gana esta serie. Se ganan 2 partidos, se empata 1, y pocos años después, ya hacia 1928, ya sería la primer salida de una selección al extranjero.
somos invitados a participar en los Juegos Olímpicos de los Países Bajos, de Holanda. México acepta. El viaje es muy, muy accidentado. Se parte de la Ciudad de México en ferrocarril a Veracruz, de ahí en barco a Estados Unidos, y una vez en Nueva York, tras un día de descanso, se aborda el vapor Majestic, y el recorrido dura casi un mes. Y arriba del barco prácticamente se les prohibió entrenar porque los balones se caían al agua y no había forma de rescatarlos, por lo que cuando arriban a Ámsterdam los jugadores estaban en total fuera de forma, ¿no? Algunos kilos de más, y esta selección le toca enfrentarse en el Estadio Oude a la mítica selección española, la llamada Furia Roja. El ganador de este partido pasaría directamente a cuartos de final y el perdedor pues quedaba eliminado de la justa olímpica, ¿no? La delantera española pues era un trabuco impresionante. Nada más vean que el que la comandaba era el gran corso Luis Regueiro, que pocos años después jugaría y radicaría en nuestro país, y México pierde 7-1 con los españoles. España llegó a estar 6-0 antes de que México lograra el gol de la honra por medio del Trompito Carreño, que es el primer gol en la historia para un mexicano. Y luego ya de consolación, el 5 de junio, la selección mexicana juega contra Chile, un combinado chileno, pierde 3-1. Y antes de regresar, que es un poco, un dato que poco se maneja, antes de regresar al continente americano, sostuvo lo que es considerada como la primera gira de un combinado tricolor y enfrenta 12 partidos amistosos contra cuadros de Holanda, Bélgica, Suiza y Alemania. Hubo derrotas, empates, pero también 2 triunfos. Uno contra el Utrecht de Holanda, 2-1, y contra el Rumanía de Alemania, 3-2. Y luego vendría la invitación hacia 1930 de Uruguay, que iba a organizar la primera Copa del Mundo, que esta fue por invitación, no se hicieron partidos eliminatorios. México acepta, y debido a esta corta experiencia en el plano mundial y que nos habían goleado en el 28, pues se le gira la invitación a un entrenador que se cataloga como tal, es un español, Juan Luque de Serrallonga, que él venía de Cuba, había entrenado a varios equipos, los había hecho campeones, entrena al Club España, también entrenaría al Club Germania, y él dice que él es un entrenador y que conoce todas las canchas del mundo y que se vende bastante bien, ¿no? Nos lleva al Mundial del 30 y voy a dar los convocados, que fueron los porteros Isidoro Sota, Oscar Yori Bonfiglio, estuvieron defensas Rafael Garza Gutiérrez Récord, Manuel Chaqueta Rosas, Francisco Garza Gutiérrez, en la media Felipe Rosas el Diente, Alfredo Sánchez el Viejo, Raimundo el Mapache Rodríguez, Efraín Amezcua, y como delanteros llevamos a Hilario el Moco López, Dionisio Nicho Mejía, Juan el Trompito Carreño, Luis Pichojos Pérez, Pepe Ruiz, Felipe La Marrana Olivares, Jesús el Chiquilín Castro y un jugador que era Roberto La Pulga Gallón, que él en realidad nació en Costa Rica, hijo de mexicanos, pero nace en Costa Rica, por lo que pues, es el primer, no podríamos decir que el primer jugador naturalizado, porque él en la embajada de México en Costa Rica lo inscriben como mexicano, pero es el primer jugador nacido en otro país que juega para el nuestro y que además anotaría un gol, ¿no?, en la Copa del Mundo. Y bueno, este viaje rumbo a Uruguay inicia en la Ciudad de México el 2 de junio, cuando se anuncia que la selección partiría por ferrocarril a Veracruz. Algunos futbolistas viajan en tren, otros con mayor poder económico lo hacen en automóviles particulares, acompañados ya por sus familiares, y una larga caravana de amigos, periodistas, aficionados. Muchos despidieron a los futuros héroes, ¿no? En el puerto Jarocho abordan un vapor que los lleva a La Habana. Luego de La Habana, donde entrenan un poco, iban a jugar un partido que finalmente no se realizó porque estaba lloviendo mucho. En Cuba toman un barco a Nueva York y en la ciudad cosmopolita tienen la oportunidad de adquirir unos balones ingleses
muy diferentes a los que tenían aquí en México. Y al día siguiente parten en el transatlántico SS Munargo y durante la travesía practicaron algo de calistenia, brincaron la cuerda, trotaron por el barco. El balón fue tocado pocas veces, estaba colgado en un poste y se corría igual el riesgo de que se fuera por la borda, por lo que poco se utilizó y menos iban a utilizar los balones nuevos que habían comprado. Entonces, por igual, ¿no? Tras 26 días de viaje, llegan a Río de Janeiro, se quedan un par de días ahí, de ahí por fin a Uruguay. Y el día 13 de julio, a las 15 horas, México tuvo la suerte de inaugurar el primer campeonato mundial. El partido se desarrolla en el Estadio Pocitos del Club Peñarol, porque el centenario no estaba terminado aún. Y en el encuentro estuvo presente Jules Rimet, presidente de la FIFA. Y bueno, pues dejamos hasta aquí para que Manuel nos ilustre luego con las Copas del Mundo desde el 1930 y toda la travesía que ha tenido la selección mexicana. Para continuar con el camino del Tri, me gustaría presentar a Manuel Alcántara y que nos hable del camino de la selección mexicana ya en Copas del Mundo, desde Uruguay 1930 a las primeras Copas del Mundo donde asiste el Tri y con algunos datos realmente escalofriantes. Gracias, Manuel. Muchas gracias a ti, Humberto. Maravillosos datos, Carlos, los que nos has proporcionado. Saludos a todo el auditorio, a todos los amantes del fútbol. Tengo unos datos terroríficos. Perdonen ustedes, pero esa es la realidad. La selección mexicana de fútbol es dueña del camino más empedrado de la historia de la Copa del Mundo. Sin duda. Solamente 2 selecciones podrían acercársele, Bulgaria y Corea del Sur, con datos también muy, muy sensibles. En el caso de Corea del Sur, con 14 partidos sin triunfo, hasta el primer duelo que tuvo en Corea-Japón, que le ganó a Polonia 2-0, tenía 14 partidos sin ganar desde Suiza 54, iniciando con el pie izquierdo con 2 goleadas terroríficas, 9-0 y 7-0, que son la peor participación de alguna selección en toda la historia. Y Bulgaria con 17 partidos sin ganar desde su debut en Chile 62 hasta Estados Unidos 94, en donde la presencia de un auténtico líder como Hristo Stoichkov fue quien dio la posibilidad de que Bulgaria conquistara por primera vez un triunfo en la Copa del Mundo 4-0 sobre Grecia. Pero hablemos de México. México se aventó 13 partidos sin ganar, pero tiene 3 récords negativos terribles. Uno en el cual estamos poniendo veladoras los amantes del Tri para que Camerún pierda 3 partidos en Qatar y logre 10 derrotas consecutivas y nos quite de encima ese lastre de 9 derrotas consecutivas desde Uruguay 30 hasta Suecia 58, que ese es el récord negativo que tiene México hoy por hoy. En Uruguay 30, México practicó la regla del 3. Jugó 3 partidos y perdió los 3 por 3 goles de diferencia. Perdió con Francia en el partido inaugural de todas las Copas del Mundo por 4-1. Perdió con Chile 3-0 y perdió con Argentina 6-3. El único dato, digamos, histórico, memorable que podemos citar que México tiene ahí a favor es que hubo un mexicano que hizo el primer gol del Tri tanto en los Juegos Olímpicos que mencionaba Carlos en Ámsterdam en 1928, en aquella pavorosa derrota de 7-1 contra España, y el primer gol mexicano en un mundial, en ese inaugural contra Francia, también lo hizo el mismo jugador, Juan Trompo Carreño, que portaba, por supuesto, los colores azulgrana del Atlante. Y también otro dato que no tiene que ver con la selección, pero sí tiene que ver con el fútbol mexicano, y es importante destacar, una de las victorias más importantes conseguidas por club alguno del fútbol mexicano es el Atlante sobre el Bellavista de Uruguay, puesto que ese equipo Bellavista de Uruguay traía en sus filas bicampeones olímpicos y campeones mundiales de Uruguay 30, por supuesto. En abril del 31, el Atlante sin zapatos le ganó al Bellavista 3-2 en un triunfo verdaderamente histórico. Ningún club mexicano puede presumir haberle ganado
a un equipo que traiga en sus filas bicampeones mundiales bicampeones olímpicos y campeones mundiales. Bueno, eso como paréntesis. En Uruguay 30, México acumula 3 derrotas y por goleada las 3. En 34, México había ya clasificado para Italia 34, para el Mundial de Italia. Y la FIFA obligó a México a jugar un partido previo a la inauguración de ese Mundial contra Estados Unidos, en el estadio fascista de Roma, ante la presencia del duce Mussolini. México cayó 4-2 con un póker de un jugador repatriado estadounidense que no era nacido en Estados Unidos, llamado Aldo Donelli, y México cayó eliminado 4-2 y ya no participó en la Copa del Mundo de Italia 34. En 38, para Francia 38, la Federación Mexicana de Fútbol decidió no participar, puesto que había una inferioridad manifiesta. México no participó en 38 y fue hasta Brasil 50 en donde México volvió a estar en una Copa del Mundo. En Brasil 50, México inaugura el Estadio Maracaná en el juego inaugural de esa Copa del Mundo y pierde con Brasil 4-0 con un doblete de Ademir. Bueno, después en el segundo partido, en ese mundial, México vuelve a caer 4-1 contra Yugoslavia. Hasta ese punto, México 5 derrotas y las 5 por goleada. Es un récord negativo también que lastimosamente le pertenece a la selección mexicana de fútbol. 5 goleadas consecutivas en una Copa del Mundo. El siguiente partido, México tuvo una especie de mejoría, cayendo solamente 2-1 con la selección suiza. El gol lo marcó el primer ídolo del fútbol mexicano, Horacio Casarín, que fuera gran estrella del Necaxa y del Atlante. Bueno, en el Suiza 54, México vuelve a clasificar y se vuelve a topar en el primer partido contra Brasil. Brasil hace cera y pabilo de la selección mexicana y la derrota por 5-0, con un doblete de un delantero brasileño apellidado Pinga. Bueno, a lo mejor de ahí nace esa situación que muchos mexicanos manejan. Al final de cuentas, México llevaba 6 derrotas consecutivas. Se enfrenta posteriormente a Francia en Suiza 54. Es la primera vez que México tiene una reacción poderosa después de ir perdiendo 2-0 y a los 89 minutos, faltando un minuto para el término de ese encuentro, el árbitro marca un penalti muy rigorista contra México y Raymond Kopa, que era la gran mancuerna de Jos Fontaine en el Mundial siguiente en Suecia 58, en 54 Raymond Kopa marca de penalti y vuelve a caer la selección mexicana 3-2. Hasta ese momento, en Suiza 54, México lleva 7 derrotas consecutivas. En el Mundial de 58, perdón, ya me equivoqué, son 3 derrotas en Francia, 3 derrotas en Brasil y 2 derrotas en Suiza, 8 derrotas consecutivas. Y en el inaugural de Suecia 58, México se enfrenta al anfitrión, al equipo sueco, y cae de nueva cuenta 3-0, con un doblete del delantero Simonson, y en ese entonces México acumulaba ya 9 derrotas consecutivas en Copa del Mundo. Pero aquí les da un dato que realmente es terrorífico. Por eso les dije que tenía yo unos datos terribles. No existe selección alguna en la historia de los mundiales que haya recibido de parte de delanteros rivales 9 dobletes. André Mashinov en Uruguay 30 le metió doblete a México en la victoria gala 4-1.
En ese mismo mundial, un hat-trick de Guillermo Estabilé de Argentina y un doblete de Sumelzú, Adolfo Sumelzú, el capitán argentino. Ese fue el segundo doblete que le metieron a México. En Brasil 50, Ademir le hizo doblete. El yugoslavo Kajkowski, Selko Kajkowski, le hizo otro doblete. En Suiza 54, el brasileño Pinga, otro doblete contra México. En Suecia 58, Simonson. Y no nos olvidemos también de un doblete del chileno Carlos Vidal en Uruguay 30. En total, 9 dobletes y un hat-trick en ese lapso. Realmente es un dato espantoso, terrorífico. Y se me olvidaba Lajos Tichy, un húngaro que en el Mundial 58, en una derrota de nueva cuenta de la selección mexicana, le hizo también doblete a México. Miren, la historia del fútbol mexicano está llena de escenas trágicas, pero hay dos películas muy distintas, la del siglo XX y la del siglo XXI. Hasta el Mundial de 58, cuando después del inaugural con Suecia, México logra empatar ante País de Gales a un gol, con un gol de último minuto de Jaime Belmonte. Hasta ese momento, México tenía 9 derrotas y un empate, y luego volvió a las andadas perdiendo con Hungría 4-0. O sea, 10 derrotas, un empate. Había que hacer algo porque eso realmente era un incendio, una tragedia. Realmente México era visto pues como una víctima segura y todo mundo quería enfrentarle. En Chile 62, Ignacio Treyes tuvo la batuta de la selección mexicana y desde un poco antes de Chile 62, en un amistoso contra Inglaterra en Wembley, el 10 de mayo de 61 para ser exacto, después de una derrota pavorosa de 8-0 en un amistoso, Ignacio Treyes toma una decisión muy importante que fue la que dio inicio a un cambio de cara, un cambio de rostro de la selección mexicana. Blindó a México defensivamente para evitar que pudiera seguir siendo el hazmerreír de cualquier rival. México en Chile 62, bajo la dirección de Ignacio Treyes, logró una actuación mucho más decorosa. Previo a ese mundial, por supuesto, Treyes tuvo el control y tuvo la oportunidad de hacer los ajustes necesarios. En el 62 se jugó nuevamente contra Brasil, pero esta vez se tuvo una actuación muy distinta, con un blindaje defensivo importante, y solamente Pelé, en un momento culminante de su carrera, logró batir la meta de la selección mexicana, y también Mario Lobo Zagallo. México perdió 2-0, pero brindó una cara muy distinta. En el siguiente partido de la selección mexicana en Chile 62, juega contra España, y a decir verdad, México fue muy superior a España, a pesar de que España tenía un gran equipo. Sin embargo, volvió a tener el problema de siempre, falta de contundencia, y perdió en una descolgada de último minuto. En el minuto 90, Julio Peiró batió la meta mexicana. La Tota Carvajal, la imagen de la Tota Carvajal, justo al término de ese partido, es clarísima, de un retrato, de una frustración, de una impotencia y de una decepción bárbara, después de haber tenido un gran desempeño en el campo, pero haber sufrido una nueva derrota. El 7 de junio de 1962 sí debe ser considerado una fecha memorable, una fecha histórica para la selección mexicana de fútbol. Se enfrentó a Checoslovaquia, que a la postre fue subcampeona del mundo en esa edición mundialista en Chile, y le ganó 3-1. Pero aquí el dato también interesante
es el siguiente. Un checoslovaco apellidado Masek anotó a los 13 segundos de iniciado el partido. Solamente un turco, Hakan Şükür, en Corea, Japón, 40 años después pudo quitar ese récord, anotándole a Corea en el partido por el tercer lugar en Corea-Japón 2002. Pero en ese partido de México-Checoslovaquia, Masek anota los 13 segundos. Todo parecía indicar una nueva derrota y por goleada. Sin embargo, México tenía ya otra fisonomía, otra estructura. Estaba ya blindado con unas ideas poderosas que don Ignacio Treyes le aportó. México venció a Checoslovaquia con goles del Chololo Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández en esa fecha memorable, 7 de junio de 1962. Primer triunfo de la selección mexicana en un mundial. Para 1966, México llevó el mismo orden, la misma disciplina táctica, con un armamento defensivo importante, y logró 2 empates en el Mundial de 66, uno contra Francia, que debió haber sido triunfo, y otro contra Uruguay a 0 goles. Un dato interesante aquí es el único partido donde la Tota Carvajal no recibió un gol en contra y el único partido hasta ese momento en donde la selección mexicana dejó su meta en 0. No hay duda, el camino más empedrado de la historia de la Copa del Mundo le pertenece a México. Tiene algunos récords negativos, pero yo soy de los que piensa que México le ha dado la vuelta a la historia en los últimos tiempos y ya lo platicaremos con calma en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Manuel. Unos números realmente aterradores, como mencionas, y que afortunadamente en las últimas Copas del Mundo se ha podido revertir esta historia. Para continuar, me gustaría contar con la participación de Erasmo Zarazúa. Erasmo, gran amigo, y también pues hablarnos de los años actuales previos a una Copa del Mundo. Si hacemos un recuento de lo que sucedió en la primera Copa del Mundo, pues había crisis, había depresión económica en Estados Unidos, había situación mundial crítica. ¿Qué pasa 90 y tantos años después de esta primera Copa del Mundo? ¿Ves algunas similitudes en cuanto a lo cultural, lo religioso, lo político, de cara a Qatar 2022? Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. 90 años después, casi 100 años después de la primera Copa del Mundo, tenemos a un planeta nuevamente en una situación de guerra. Ahora es Rusia, Ucrania, es Europa quien está en una situación de crisis económica, también política, energética, principalmente. Viene un invierno muy, muy, muy pesado para los europeos. Estados Unidos no está del todo en una economía sana. Estaba viendo hace rato los números, los datos. Viene la elección también de mitad de mandato. Tenemos un mundo que no está muy diferente al de cuando empezaron las Copas del Mundo, pero son otras zonas geográficas las que se juegan en este ámbito político, económico, social. Pero sí, la gran diferencia de aquel mundial es de que jugaban solamente los sudamericanos y los europeos. Y actualmente vamos a tener un mundial a la mitad del mundo, ¿no? En el ombligo del planeta, es decir, en Medio Oriente. O sea, ese es un cambiazo radical que si todas estas personas que han estado mencionando nuestros compañeros Alcántara o Carlos, pues nunca se imaginaron que un mundial fuese a darse en Medio Oriente, ¿no? Que fuera a darse en esa zona geográfica y que participaran ya tantos países y que fuera lo que actualmente es, y digo la palabra monstruo no refiriéndome a algo terrorífico o algo negativo, sino el gran espectáculo que se ha vuelto la Copa del Mundo en una situación que trasciende
políticamente, económicamente, socialmente y que plasma culturalmente al planeta, ¿no? Estamos hablando sí ya de una Copa Mundial de Fútbol, porque realmente así lo es impresionante cómo ha cambiado la situación de un mundial. En un principio para las relaciones internacionales, que es a lo que yo me dedico, la manera de mostrarse hacia los demás países, la manera de conseguir el foco de los demás países o de las demás sociedades, pues era el ámbito militar, el ámbito diplomático, el ámbito económico, pero a partir del siglo XX, con la generación del deporte, ya tenemos a una nueva ala para conseguirse dar estos reflectores como país. Si lo vemos de manera general, un país busca un prestigio, busca que se hable de él, busca tener un impacto. Esto ya actualmente se le llama diplomacia suave o poder suave, y a esto nos referimos con que un país va culturalmente llevando sus valores hacia otras sociedades. Estados Unidos y México es un claro ejemplo donde ya actualmente vemos tradiciones, canciones, emblemas culturales mexicanos en los Estados Unidos y viceversa, ¿no? Entonces, ambos países están compartiendo esta parte cultural, estamos siendo embajadores cada vez que salimos de nuestro país y cada vez que recibimos a extranjeros, ellos son embajadores de su cultura. Entonces, esta es una manera de ir conociendo a las otras partes del mundo. Entonces, un mundial o unos Juegos Olímpicos son un escenario perfecto para que un país pueda proyectarse hacia los demás países. Quien la ha utilizado en los últimos 20 años y de manera muy fuerte ha sido Brasil. A nivel latinoamericano, Brasil ha utilizado de mejor manera la diplomacia deportiva que México. Ahí tenemos que ponernos las pilas en ese punto. Brasil lleva la diplomacia del fútbol. Este es un año nuevamente para darse a conocer la diplomacia del fútbol. En el mundo no se conocerá a Brasil por un armamento pesado, no se conocerá a Brasil por una producción gigantesca de algún producto, alguna generación, petróleo, café, etcétera, aunque tiene muchas riquezas, aunque hace muchas de las cosas, es una fábrica también lo que es Brasil, pero se conoce principalmente por sus jugadores de fútbol. Entonces, es una manera de llamar la atención, es una manera también de darse a conocer en el mundo y los países obviamente lo han captado. Actualmente un Qatar lo que busca es un posicionamiento dentro del orden internacional de vengan inversiones, tengo esto como país, quiero crecer, proyecto esto, quiero esto otro. Es una manera de hablarle al mundo. Esto lo hace Qatar en un sentido de región, compite con lo que es los Emiratos Árabes Unidos, con lo que es Arabia Saudita, también lo que es Israel, Irán, es decir, la zona geográfica hay una competencia de potencias medias y se quiere posicionar en ese punto Qatar. Y a nivel internacional, pues se conozca un poco más o muchísimo más que sus vecinos, que son todavía más conocidos y que tienen un trayecto también en el fútbol. Qatar no tiene trayecto en fútbol y es lo que están buscando actualmente, pues con la sede, ¿no? Lo que pasó en Uruguay en 1930, pues es que en aquel entonces había situaciones políticas tensas en una Europa, se quería llevar a cabo un campeonato del mundo, pero era altamente probable que fuera boicoteado por otros de los países potencias de Europa, ¿no? Entonces, una manera de poder llevar a cabo una fiesta en paz, vulgarmente se dice así, pues era sacarla de la zona geográfica que era Europa. Entonces, se busca una sede y se ve que Uruguay va a tener su centenario. Uruguay quiere proyectarse como país, era más conocido en aquel entonces un Brasil, una Argentina, un Chile, que un Uruguay o Paraguay. Son países más pequeños, Bolivia lo mismo, no eran tan reconocidos en aquel entonces. Uruguay se compromete a construir un estadio. Actualmente se nos hace a lo mejor algo burdo, pero para la época eran instalaciones de madera, eran instalaciones de metal, eran pequeñas instalaciones para ver los juegos, eran simplemente llanos, y entonces un Uruguay se compromete, hace toda una inversión, está dándole a entender, comprobando que tiene el capital para construir un estadio de cemento, de concreto, de piedra, de varilla, de acero. Es decir, se va a invertir en el deporte y por eso pasa a la historia el Estadio Centenario, ¿no? Porque va a construirse una instalación para jugar, para deporte. Ya no es un edificio, no es un rascacielos, no es una área de oficinas, no es un monumento, sino se va a construir un estadio
un estadio para conmemorar el centenario de la independencia de Uruguay. Entonces, es una manera en cómo se está proyectando. Esto obviamente es rápidamente visto y rápidamente capitalizado por una Europa, quiere la sede, la obtiene Italia y la proyección del fascismo, ¿no? Entonces tenemos a una Alemania con los nazis, a una Italia con los fascistas, que están dándole a entender al mundo de sus sistemas políticos y económicos son mejores que el capitalismo o el socialismo. Entonces, entra sin querer la parte de los mundiales, la parte de los Juegos Olímpicos a este mundo político, a este mundo de la geopolítica, a este mundo de la propaganda, y entonces se vuelve un espectáculo político, cultural, social, económico. Es decir, Mussolini proyecta a la Italia que quiere, al italiano, aquel descendiente del Imperio Romano. No deben de perder, hay una presión impresionante para los jugadores de no deben de perder, y cada una de las sedes proyecta lo que es el Dolce, ¿no? Que es el líder, cómo se está llevando a cabo este cambio en Italia, cómo así deben de ser las cosas. Hay una situación política muy fuerte, y también lo hubo en los Juegos Olímpicos de Berlín, donde el Führer, Hitler, hace también mella de que va a proyectar su sistema político, económico, social. Entonces, tanto unos Juegos Olímpicos como un Mundial son proyecciones de qué es lo que está buscando cada uno de los países. Europa no suelta para aquel entonces nuevamente la sede porque estaba siendo compartida entre Sudamérica y Europa, y no regresa a Sudamérica la Copa, sino que se queda en Francia. En Francia también empieza la proyección de otro sistema político, la República, los valores ahora llamados occidentales, etcétera, y también empieza a haber boicoteo, empieza a ver quiénes participan, quiénes no participan por situaciones políticas o sociales, y en aquel entonces pues impedía mucho la distancia que fueran absolutamente todos. Después tenemos la Segunda Guerra Mundial, no hay mundiales, no hay Juegos Olímpicos, y nuevamente tiene que salir de Europa. El mundial o el campeonato mundial no puede celebrarse en una Europa destruida. En aquel entonces no se pensaba absolutamente para nada en un Medio Oriente, en un África, en una Oceanía, en un Asia. No entraban en ninguno de los canales la posibilidad de que se pudiera llevar un campeonato de fútbol en aquellos lugares. Entonces va a Sudamérica, va a Brasil, y Brasil busca proyectarse, ¿no? Brasil, América Latina, el continente americano, ciudadanos de paz, un continente pacífico, y proyectar su capacidad de generar un mundial. Y lo mismo con la construcción de estas grandes edificaciones, el Maracaná, se construye también este gran estadio, y es lo que van a empezar a hacer las diferentes sedes, a crear estos grandes monstruos de cemento. La Azteca es un ejemplo de ello, y también es uno de los puntos por los cuales obtuvimos la sede de 1970 y le ganamos a Argentina. Además de que la FIFA en aquel entonces da las sedes dobles, tanto para Juegos Olímpicos como para mundiales. Por eso salen beneficiados México y Alemania en aquel entonces. Los mundiales entonces van haciéndose de qué países quieren proyectarse a nivel internacional, qué países quieren funcionar como sede, qué países quieren lucirse, qué países tienen la capacidad de organización y la capacidad económica. Recordemos que en aquel entonces no es como ahora que el gasto o la inversión va por parte de muchos de los patrocinadores o sponsors. En aquel entonces eran los países los que tenían que hacer su gasto público, y generalmente quedaban en números negativos, pero el objetivo no era económico, el objetivo era político, es decir, el hacerse proyección, el hacerse dar a notar. Así tenemos a un Brasil, Europa sigue destruida, entonces se utilizan a Suiza y a Suecia para hacer sede. Ellos también se quieren proyectar, quieren darse a conocer a nivel turístico, a nivel económico, a nivel de política internacional como países relativamente neutrales. También entran otros países que no pueden aspirar a unos Juegos Olímpicos, y por lo cual obtienen la sede, un Chile que también genera sus estadios, su proyecto y una bienvenida al mundo. En cuestión de política tenemos muchos ejemplos de cómo están pasando las cosas entre los países, y la sede no solamente se vuelve una manera de proyectar al país, sino también los participantes. Entonces los participantes, si lo combinamos con otra de las políticas en las relaciones internacionales, los participantes se vuelven soldados que proyectan al país, es decir, qué tanto van a ganar, cómo lo van a ganar,
y quienes les cae mucho esta situación es a los soviéticos. Entonces, cuando los soviéticos empiezan a participar tanto en Juegos Olímpicos como en los mundiales, pues son esos representantes de un sistema socialista que aspira al comunismo y que son los grandes hombres o mujeres, dependiendo de la rama, que proyectan que este es el sistema que funciona. Y obviamente para los países occidentales y Estados Unidos también es una proyección. La situación de los mundiales queda ajeno hasta cierto punto de la Guerra Fría. La Guerra Fría se queda más en la cuestión de Juegos Olímpicos porque es donde participan ambos países. Pero los mundiales Estados Unidos no participa siempre, no siempre califica y los estadounidenses no son muy ávidos del soccer, como se le llama en Estados Unidos, y no participan tanto y la Guerra Fría queda un tanto desplegada de lo que son los mundiales hasta la década de los 80, donde por cuestión política, es lo que yo manejo como una de las tesis, he escrito acerca de ello, donde la pérdida de la sede, que es Colombia, tiene que ver mucho con la política de prestigio que quería Estados Unidos para aquel entonces. Tenemos un nuevo enfrentamiento de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero ya están dadas las sedes de antemano a diferentes países. La Unión Soviética tuvo la sede de los Juegos Olímpicos de 1980 y Estados Unidos no quiso dejar que la Unión Soviética celebrara todos estos eventos internacionales. Rápidamente se queda con los Juegos Olímpicos del 84, quedan relativamente como a mano, en un entendido de primero vas tú, después voy yo, pero tenemos los conflictos en Irán, nuevamente hay conflictos en Irán, en aquel entonces tenemos conflictos en Afganistán, en Irán hay la invasión soviética a lo que es Afganistán, hay las situaciones del Ayatollah Khomeini en Irán, las relaciones entre ambas potencias se vuelven a tensar y entonces Estados Unidos busca nuevamente proyectarse. La Unión Soviética busca rápidamente también el Mundial, Estados Unidos lo mismo, y un Colombia debilitado por la guerrilla, un Colombia debilitado económicamente, un Colombia debilitado en la parte organizativa, y además de que el mundo occidental empieza a empedrarle un poquito más el camino para que soltase la sede, y esa sede era buscada por Estados Unidos 86, realmente era lo que estaba buscando, porque la Unión Soviética rápidamente se candidateó, recordemos que se turnaban Sudamérica o América con Europa las sedes de los mundiales, entonces la Unión Soviética se proyecta para tener el mundial de 1990. La FIFA empieza a leer esta situación de tenemos ahora la Guerra Fría entrando a los mundiales, algo que ya se dio en los boicots de Moscú 80 y de Los Ángeles 84. La FIFA lo lee, dice, nos va a pasar lo mismo, vamos a tener boicots. Hasta cierto punto un boicot en los Juegos Olímpicos pues son muchísimos atletas, pero tener un boicot en un mundial donde son solamente selecciones, donde son menos equipos, es más notorio quién te boicotea o quién va o quién no va. Imagínense en un estadio que de repente el otro equipo no salga, cuando solamente hay 1 o 2 partidos por día. Entonces, el impacto de un boicot es mayor. Están viendo esto la FIFA y México entra como intermediario, dice yo también. La FIFA dice, vamos a darle la sede a Norteamérica, ya no se la vamos a dar a Sudamérica porque no alcanzaba ni un Brasil, ni una Argentina, ninguno de los países podía celebrar en tan corto tiempo el Mundial. Estados Unidos rápidamente se puso. Henry Kissinger, el jefe de la diplomacia estadounidense y uno de los hombres más importantes del siglo XX, estaba a cargo de la candidatura de Estados Unidos 86 y sorprendentemente pierde. Pierde ante Emilio Azcárraga, que es el grupo Televisa, y pierde ante Guillermo Cañedo, que está dentro de la FIFA. Es decir, nuestra política de prestigio, nuestra diplomacia deportiva surte efecto y dejamos fuera a los Estados Unidos de un mundial, de una sede mundialista. Entonces, México en Express, es decir, en 2 años se prepara y se celebra un campeonato mundial. Somos el primer país en festejar 2 mundiales. Teníamos el récord de haber tenido unos Juegos Olímpicos y un mundial de manera consecutiva, y para los 80 tenemos ya unos Juegos Olímpicos y la segunda sede de un mundial. Ahora en el 2026 vamos por la tercera sede de un mundial, y ahí Estados Unidos nos la tenía guardada, ¿no? Nos van a dejar un poquito menos de partidos para ese mundial, pero México sigue siendo sede para 2026. Con esto
de que Estados Unidos ya no fue sede para 1986, la Unión Soviética empieza a desistir de su candidatura al Mundial de 1990 y la FIFA aplica lo mismo, ¿no? La tradición y los estadios ya hechos y es que tiene que salir todo lo mejor posible y le dan la sede a Italia. Es decir, la FIFA olió muy bien, tuvo muy buen olfato político y saca a la Guerra Fría de lo que es el campeonato del mundo, no dándole la sede ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética durante los años 80, que es donde termina posteriormente la Guerra Fría, y una vez terminado el conflicto mundial entre estas dos superpotencias nucleares, pues no le queda de otra, ya los tiempos son diferentes, el capitalismo manda, la mercadotecnia se empieza a imponer y Estados Unidos sale ganando el Mundial de 1994. Y con eso proyecta que son ellos la potencia mundial global de 1990, es la década estadounidense, la década americana, y tienen el Mundial del 94 y los Juegos Olímpicos de 1996 en la ciudad de Atlanta. Es decir, Estados Unidos se posiciona y utiliza ambos eventos deportivos para proyectar su poder sobre los otros países en cuestión de ser sede. Estados Unidos ha planteado el querer ganar la Copa del Mundo, ha tenido algunos planes, no les ha funcionado, los soviéticos tampoco llegaron a ser campeones del fútbol, aunque sí dieron lucha, fueron uno de los países participantes, ganaron también torneos europeos, pero ambos países quedan fuera. Y la FIFA va agarrando de aquel entonces el poder ir cambiando las sedes, rompe la parte de Europa-América, la abre a otras regiones, el poderío económico de Japón no se puede quedar fuera, Corea, que aunque tenía una muy mala racha perdedora, como lo acaba de decir Alcántara, pues es un país que estuvo presente durante tantos mundiales que no le pudieron decir que no. Entonces la FIFA le da a los dos países la sede del 2002 y posteriormente va a rotar las sedes de los mundiales en diferentes zonas geográficas, lo ponen así en su base para la elección de los mundiales y posteriormente llegamos a lo que es ahora el Medio Oriente, es decir, se le da a Qatar, ya esta parte de rotar los mundiales ya no existe, esta parte de la rotabilidad se le dio para beneficiar a Brasil en 2014 y son los países los que ahora están buscando ser sede porque sí deja ganancias, ya la inversión ya no es completamente pública y es una forma de proyectarse, una forma de decir aquí estoy y soy un miembro de la comunidad internacional que quiero ser reconocido, algo que hizo Rusia y por eso para un internacionalista es lógico que haya tenido un mundial en 2018 y que después haya tenido estos eventos bélicos, esta proyección por otros medios de su poder. Primero lo planteó de manera deportiva, de manera pacífica, el soft power en la parte de Sochi, Juegos de Invierno, después un Mundial 2018 y ahora ya está en otros términos de expansión territorial. Entonces, esto es lo que está pasando, esto es lo que podemos ver y esto es lo que podemos empezar a proyectar, es decir, Qatar qué tanto va a permear en su zona, en esta parte regional y qué tanto se va a proyectar en este mundial en ciudadano común que ya diga, sí, Qatar, que empiece a decir los nombres de sus ciudades, nombres de su historia, es decir, que empiece a asimilarlo y empiece a comprar sus productos de manera normal. ¿Tú ves a Qatar siendo protagonista en esta Copa del Mundo ya como selección? O sea, la ves avanzando a un cuarto, quinto, sexto partido, algo como lo que pasó con Corea en aquel Mundial del 2002. Yo pienso que sí, ser sede impulsa mucho y el principal ejemplo, y lo aprendí con Alcántara, pues como veníamos muy mal, una historia terrorífica en cuestión de fútbol para México y en el 70 se da el cambio, ¿no? México es sede y se proyecta otro México, ya es diferente, ya tenía algunos juegos ganados, pero es otro México, el lugar el que obtuvimos, ¿no? Después de ser los últimos lugares, ya pasamos a ser más del 10, ¿no? Empezamos a obtener mejores lugares, en el 86 lo mismo, y en Estados Unidos también es casi como jugar en casa, es decir, hemos ido creciendo. Corea lo mismo, iba muy mal, y llega a raspar los primeros lugares, un Corea, Japón no tanto, pero sí, el estar en casa sí le puede ayudar mucho
a la selección catarí, además de que le han invertido, le han puesto, le han dado para que obviamente esto crezca. Y aquí el reto es de que no nada más lleguen en su mundial, sino que continúen, es decir, que para el siguiente mundial, donde nosotros somos sede, Qatar venga, clasifique y pueda venir a nuestro mundial. Ahí sí sería una continuidad. ¿Qué opinas, Manuel? ¿Crees que Qatar tenga un camino deportivo o un camino no fácil, pero sí que algo o alguien se lo pueda ir facilitando? Bueno, hay mucho dinero de por medio. Qatar es uno de los países más poderosos en ingreso per cápita a nivel mundial. Son de la zona petrolera del mundo. Todos esos países, Emiratos, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, etcétera, son países muy, muy poderosos. Evidentemente, Qatar apuesta a tener una buena participación en su mundial. Sin embargo, yo dudo que el fútbol les alcance. O sea, Qatar está apostando a futuro, ya habiendo ganado la sede, ya tiene pues una muy buena ganancia económica que además ha servido para que ellos puedan incluso implementar servicios importantísimos de comunicación de primer mundo, y no se diga en la infraestructura en los estadios. Entonces Qatar literalmente antes de que inicie el mundial ya ganó, no necesita hacer un gran mundial. Recordemos, la peor participación de un país sede fue Sudáfrica, quedando en el lugar 20. Yo creo que Qatar no va a quedar en un lugar 20, pero lo más a lo que yo creo puede aspirar es a clasificar sorpresivamente en un grupo complicado, ¿no? Porque Ecuador futbolísticamente es superior y no se diga Países Bajos. Senegal es un enigma, pero de todos modos son también físico-atléticamente muy competitivos, muy fuertes. Entonces Qatar la tiene muy difícil. Si clasifica segunda ronda, sería realmente un milagro. Carlos, ¿qué opinas? ¿Crees que Qatar tenga algún respaldo deportivo en su Copa del Mundo? Mira, como decían, Qatar es un enigma, ¿no? En realidad no he visto mucho de su selección, pocos partidos amistosos en realidad. Siento que no va a calificar a la siguiente ronda, lo veo muy difícil. Los Países Bajos, Holanda viene de no estar en un mundial, entonces viene con todo, obviamente quiere ser cabeza de grupo. Ecuador creo que jugó muy bien, inclusive muchas de las selecciones de Sudamérica que apostaban a pasar sobre ella no lo hicieron, y creo que Ecuador tiene un gran equipo que hace mucho no le veíamos. Es su cuarta Copa del Mundo apenas y creo que tiene un gran potencial. Senegal pues es una de las mejores selecciones africanas y que está jugando muy bien. Entonces inclusive yo creo que Qatar puede quedar en tercer o cuarto lugar de su grupo. Muchas gracias por su participación, por este programa. Ha sido todo. Espero que estos temas hayan sido de su interés y ya nos encontraremos en un próximo programa de Qatar a la Mexicana. Muchas gracias. Futbología.